What an icebreaker of a first video, am I right? Disculpen mi colonización. Antes de empezar, a pesar del trigger warning que ya puse, quiero decir que a pesar de que yo soy feminista y de que soy pro-choice, la intención de este video no es la perpetuación de ningún tipo de ideología. Es decir, este video no está aquí para convencerte de ser pro vida o de ser pro choice, no está aquí para convencerte de abortar o de no abortar, para hablar en nombre del movimiento feminista, ni para hablar en nombre del movimiento pro choice. Este video es meramente mi experiencia, mis sentimientos, mis vivencias, mi manera de vivir el aborto. Este video la verdad surgió un poco de la nada. Llevo ya unas semanas trabajando en dos o tres videos para este canal y hasta me sorprende a mí misma que este sea el primer tópico que toquemos. Este video surgió porque tomé un curso de acompañamiento y últimamente he estado pensando muchísimo en el tema del aborto y en que necesitamos que hayan más voces de mujeres que lo han vivido allá afuera, ¿no? Necesitamos ayudar a desmitificar el aborto y muchas de las cosas que se dicen con respecto a él, tanto del lado pro vida como del lado pro choice. Y eso lo vamos a hablar ahorita en un segundo. Para nosotras, incluso para quienes como yo somos, vociferamos que somos feministas, todas somos conscientes, aunque sea en el fondo, que hay un estigma muy cabrón. Y me atrevería a decir que la mayoría de nosotras no queremos ser llamadas asesinas después de haber pasado por un aborto. Entonces muchas nos callamos y cuando yo pasé por eso me hubiera encantado que hubiera algo así, como este video, en el que yo pudiera sentirme acompañada. Esa es la idea de este video. Que las mujeres o personas gestantes que están pasando por eso sepan que otras también hemos pasado por eso, que otras también hemos sentido las mismas cosas y hemos pensado las mismas cosas antes y después. Porque la realidad es que muchas mujeres pasamos por esto, pero la gran mayoría no lo habla, porque está muy estigmatizado. Y me ha tomado muchos años animarme a hacer esto, pero creo que ya estoy preparada para que me digan las cosas horribles que seguro me van a decir los pro vida. Tengo 28 años, soy una mujer de 28 años. Me he realizado 2 abortos en mi vida. El primero fue a los 20 y el último a los 26. Y decidí que voy a hablar de las 2 experiencias porque es importante y porque son 2 experiencias radicalmente distintas y representan 2 lados muy distintos y 2 experiencias muy distintas y yo las viví de una manera completamente distinta y por eso creo que es relevante decirlo, a pesar de que sé que seguramente me van a juzgar 1000 veces más. Ni pedo, si ya me van a quemar en la hoguera, pues quémenme con ganas, ¿verdad? ¿Estabas usando algún método anticonceptivo de planificación familiar? Si es así, después del procedimiento, ¿cambiaste de método? La respuesta es sí en los 2 casos. La primera vez estaba utilizando pastillas anticonceptivas y fallaron, y la segunda vez estaba utilizando el parche y fallaron. Y la segunda parte de la pregunta, si cambié de método, sí. La primera vez que aborté me cambié a la inyección mensual y estuve con la inyección mensual como año y medio más o menos. Y la segunda vez también cambié de método y desde entonces utilizo el preservativo como mi método principal. ¿Fuiste a una clínica gratuita? No. La primera vez que aborté, justamente por la cuestión económica, sí fue mi primera intención, el ir a una clínica gratuita aquí en la Ciudad de México, donde tengo la fortuna y el privilegio de que es un lugar donde es legal. Si no fuera así, no sé qué habría hecho, la verdad. Pero a pesar de que en ese momento yo no tenía dinero, y ahorita vamos a contextualizar eso, tengo una familia con la que puedo contar en este tipo de casos. Y el problema es que, antes de seguir con las preguntas, necesito platicarles un poco más, porque creo que no va a salir así tan natural. La primera vez que aborté fue un aborto, no me gusta decir obligado, porque nadie me obligó, nadie me puso una pistola en la cabeza para abortar, pero era una chica muy joven y no tenía la fuerza emocional para seguir adelante, a pesar de que todo el mundo me hizo sentir que no tenía su apoyo.
La verdad es que ese aborto en específico, la primera vez que lo viví, es algo que es bien difícil de hablar para mí. Sí fue un evento muy traumático, las circunstancias en las que se dio fueron muy traumáticas, yo me sentí muy amarrada de manos, me enteré también más adelante, digamos, estaba más embarazada cuando me enteré de que estaba embarazada, entonces emocionalmente yo no supe lidiar con todo lo que implica el estar embarazada, las sensaciones que te provoca, las reacciones de las personas que estaban a mi alrededor, mi propia reacción, que fue totalmente inesperada para mí. Incluso hoy en día, tantos años después, 8 años después, me sigue sorprendiendo la manera en la que reaccioné. La verdad es que no quiero hablar en específicos ni señalar a nadie, pero todo el mundo me dio la espalda, básicamente. Entonces, la reacción emocional que tuve después de ese aborto fue totalmente distinta a la que tuve la segunda vez que aborté. La segunda vez que aborté, como les decía, tenía 26 años, era una mujer muchísimo más madura, me enteré muchísimo más pronto porque era mucho más madura y tenía mucho más control de mi ciclo hormonal. Me di cuenta mucho más pronto de lo que estaba pasando y mi reacción emocional fue totalmente distinta también. En ningún momento sentí ningún tipo de afecto al embarazo, en ningún momento dudé en si quería tenerlo o no. Siempre estuve totalmente segura de que yo no estaba lista para ser madre. No estaba en mi vida en ese momento el poder maternar de la manera en la que quiero y espero poder maternar en algún momento de mi vida. Pero en ese momento yo estaba trabajando, tuve la capacidad económica de pagarme yo todo y de no... ahí sí que nadie supo, solamente mi pareja y yo, y fue totalmente distinto, o sea, de verdad que fue totalmente distinto. ¿Cuánto tiempo tenías cuando pasó? La primera vez que aborté tenía casi 11 semanas de embarazo, casi en el límite. Les digo que me enteré ya bastante más tarde de que estaba embarazada. Y la segunda vez aborté cuando tenía 7 semanas, fue súper pronto. Todavía realmente no tuve como mucho tiempo de sentir síntomas del embarazo. ¿Cómo fue el trato del personal? Me imagino que se refieren al personal médico. La verdad es que yo tuve una super experiencia las 2 veces. La segunda vez que aborté fue totalmente mi decisión. Entonces, todo, desde mi proceso con las personas en el centro de... Bueno, fui a una clínica que se llama Maristopes, que está aquí en la Ciudad de México, una clínica privada. Miren, les voy a presentar la dicotomía, la dualidad de estas dos situaciones totalmente distintas. La primera vez que aborté, como les digo, fue un proceso en el que yo me sentí manipulada y presionada y en el que no sentí que pude hacer lo que yo realmente quería, que yo en ese momento lo que quería era seguir adelante con el embarazo. Ahora, también, pequeño paréntesis, ustedes me dicen, Enia, pero ¿te arrepientes? No me arrepiento. A pesar de poder decirles eso y a pesar de que es algo que sí me costó mucho trabajo, que me sigue costando mucho trabajo hablar, procesar, quitarme muchas emociones de encima, es algo de lo que no me arrepiento. Hoy, como una mujer adulta a los 28 años, les puedo decir que es algo de lo que no me arrepiento. No me arrepiento de no tener un hijo de 7 años conmigo. Mi vida no habría podido florecer de la misma manera en la que lo hizo y yo no habría podido hacer las cosas que he hecho, ni experimentar las cosas que he experimentado, ni habría podido darle la vida a esa persona si lo hubiera decidido tener en ese momento. La primera vez fue con pastillas, con misoprostol. Me dieron unas pastillas el día que fui, me las dieron ahí en la consulta y me dieron otras 2, si mal no recuerdo, para tomarme en casa al día siguiente. Fue un proceso doloroso, me preguntan también, y sí, el aborto con misoprostol es doloroso, en mi experiencia fue muy doloroso, pero también quiero agregar aquí un pequeño paréntesis, y es que yo tengo una cosa que se llama mioma en el útero, es como un tumor benigno, como un exceso de tejido en el útero, que realmente no afecta en nada, solamente hace que los periodos sean más dolorosos. A veces ni siquiera hace eso, ¿no? En mi caso no es algo muy grave, pero es algo que después se me dijo que podía haber sido la razón por la cual yo lo sentí tan fuerte. No les voy a mentir,
como esa primera vez fue la experiencia en la que yo me sentí fuera de control, el vivir ese proceso físico fue para mí una catarsis. Esto ya es mi espiritualidad hablando tal vez, pero yo sentí que el sentir el proceso físicamente fue algo que me ayudó muchísimo a procesar lo que estaba sintiendo por dentro. Y odio decir esas cosas porque eso es parte del estigma. Esas son las cosas que vienen con la socialización negativa hacia el aborto. Y a pesar de que yo soy una persona que creció en un hogar pro-choice y en el que toda la vida, tanto mi mamá como mi papá me educaron bajo la creencia y bajo la ideología de que el aborto es un derecho humano y es parte de la salud pública de las mujeres y es algo que pasan muchísimas mujeres en su vida, a pesar de todo eso, yo sentí esa culpa social. Yo sentí ese mensaje que es el que fomentan los pro vida, de el feto sintió dolor, me tengo que sentir culpable, tengo que estar triste. Como dije anteriormente, al final del día era una niña, ¿no? Tenía 20 años, pero era una niña. Yo me miro hacia atrás y a mis 28 años puedo decir, no mames, a los 20 no tienes... O sea, ni siquiera se ha terminado de formar tu cerebro. Tu cerebro se termina de formar a los 25, si no me equivoco. Yo todavía ni siquiera racionalizaba lo que estaba sintiendo. No hubo ningún tipo de racionalidad de por medio. Todo era emociones. Emociones muchas causadas por las hormonas, emociones muchas causadas por la mala reacción de mucha gente a mi alrededor, emociones causadas por el estigma social y por la culpa que te hacen sentir, esta culpa que viene de la iglesia. La segunda vez, en cambio, insisto, yo estaba bastante más grande, estaba mucho más acomodada económicamente y me pagué un procedimiento en el que me sedaron, me acostaron en una cama, me sedaron y yo me desperté y listo, ya no estaba embarazada. No fue algo que me dolió. Bueno, estaba dormida, pero tampoco me dolió después. Y fue una experiencia que me ayudó a sanar la primera experiencia. Me acuerdo perfecto de estar acostada en la cama y de que la anestesióloga me puso la sonda y me preguntó que si yo ya estaba sintiendo los efectos. Y todavía yo estaba así como cotorreando con ella y de que, ay, ¿qué es esto que me pusiste? Está bien chido y no sé qué. Y así me dormí, ¿no? Con esa buena vibra de los doctores riéndose conmigo y todos relajados, ¿no? Y así me sentí después. Y no sentí ningún tipo de culpa, no sentí ningún tipo de dolor, de tristeza, de enojo conmigo misma, de arrepentimiento, nada. Y lo que yo noto que es importante a resaltar es el poder de decisión sobre tu propio cuerpo. En la primera vez que lo hice, fui robada de esa decisión. Insisto, nadie me puso una pistola en la cabeza, pero la manipulación y la presión que pueden ejercer las personas que están a tu alrededor, las personas más cercanas a ti, que te aman, que te quieren y que desde su perspectiva están tratando de hacer lo mejor para ti, a veces te puede hacer muchísimo más daño y a veces puede hacer el mismo efecto que alguien literalmente te obligue, ¿no? Sobre todo cuando eres una persona joven que no tiene dinero, que todavía no tiene una carrera, que todavía no tiene base, no tiene piso, ¿no? ¿Cómo tomaste la decisión? Entre paréntesis, me refiero a sola, junto con la persona con la que tuviste relaciones, etc. La primera vez, les digo que fue por presión social. La segunda vez fue una decisión que tomé sola y que le comuniqué a la persona con la que tuve relaciones sexuales. No hubo ningún tipo de presión, ni así hacerlo, ni no hacerlo. La verdad es que esa persona también reaccionó súper bien y me acompañó durante todo el proceso. Esa es una de las preguntas también que más me han hecho. Si fui acompañada en el proceso y si le hablé con alguien. La primera vez que pasó, sí hablé con varias personas, con varios de mis amigos, con mi familia, con mi pareja. Y la mayoría de las personas me apoyaron y la mayoría de las personas me ofrecieron... Don't cry, bitch. Muchas personas me ofrecieron su apoyo la primera vez, pero no quienes necesitaban ofrecerme su apoyo, digámoslo de alguna manera. No los agentes más importantes en mi vida, las figuras de amor más importantes de mi vida. Todas me dieron la espalda. Entonces, a pesar de que pues una amiga, un amigo me decían, sí, güey, échale ganas, pues yo sabía que no iba a poder sola, porque estaba sola.
básicamente. Y la segunda vez lo hablé también con un par de amigas. Una de ellas ya no es mi amiga, porque reaccionó súper mal e intentó meterme su culpa cristiana, pero pues volvemos a lo mismo. Ya era una mujer madura, leída, ya no hubo manera de entrarme por ahí, ¿no? Pero pues perdí una amistad por otras cosas también, pero en gran parte también por eso. Otras amigas me apoyaron muchísimo, sobre todo en mis círculos feministas, pero sí hablé con menos gente que la primera vez. Mi familia no se enteró, ahora se van a enterar. Una pregunta que me pareció interesante es, antes de tomar la decisión de abortar, ¿lo veías como opción sin estar embarazada? Sí, las dos veces. Tanto la primera como la segunda vez, yo tenía la idea de que si yo quedaba embarazada antes del momento en el que yo hubiera decidido buscar un hijo, iba a abortar, digamos. La primera vez, les digo que me sorprendió mi reacción, porque yo no quería abortar, a pesar de que había pensado toda mi vida anterior, mi adolescencia, etcétera, desde que empecé a tener una vida sexual activa, que si yo quedaba embarazada iba a abortar. Y me sorprendió muchísimo la reacción que tuve de no querer hacerlo. Y la segunda vez, pues también, o sea, a pesar de haber pasado eso, esa experiencia traumática. Es más, les voy a ser 100% honesta. Después de la primera vez que aborté, que fue una experiencia muy traumática, pensé que ya no iba a volver a abortar. Cuando pasé eso dije, güey, si en algún momento vuelvo a embarazarme, lo voy a tener, sean las que sean las circunstancias. Pero cuando llegó el momento y sucedió, dije, no, güey, estás pendeja, o sea, justo lo pude racionalizar mucho más y no sentí para nada lo mismo. Para nada dudé. Yo se lo atribuyo a que ya me había deshecho de esa culpa cristiana y de ese repudio social y ya lo había trabajado también muchos años. Entonces, pues, no sé, las dos veces fue sorprendente para mí, tanto para no quererlo como sí quererlo. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de abortar? Me hubiera gustado saber primero lo mucho que me iba a doler cuando lo hice con misoprostol, porque a mí me sorprendió mucho. Fue un dolor que yo nunca había sentido. Y es un dolor como el que sientes cuando tienes cólicos, pero muchísimo más fuerte. ¿Qué fue lo más difícil para ti antes o después de abortar? Siempre lo más difícil después ha sido el repudio social. En el primer caso, la primera vez, les digo, lo más difícil fue lidiar con mis emociones, con la reacción de las personas que yo quería. También poder, con el tiempo, con algunos lo logré, con otros no, empatizar sus posturas, la manera en la que reaccionaron desde una perspectiva de desinformación. La mayoría de esas personas son personas que yo sigo amando profundamente y me siguen amando profundamente. Y sé que si hicieron las cosas que hicieron, me dijeron las cosas que me dijeron, me hicieron sentir de la manera en la que me hicieron sentir, no fue nunca desde una perspectiva de te odio y quiero hacerte sentir mal o hacerte pasar por algo bien traumático, sino genuinamente pensaban que estaban haciendo lo mejor por mí, ¿no? Y pensaban que el yo tener un hijo a los 20 años era totalmente absurdo y que me iba a joder la vida. Y probablemente sí. La segunda vez, la verdad es que la segunda vez lo más difícil yo creo que fue el antes. Yo estaba trabajando, para los que no sepan, yo trabajo a veces cuando la pandemia no me jode la carrera, pero normalmente trabajo en cine, y estaba haciendo una serie en ese momento. Y pues estaba en chinga, ¿no? Cuando trabajo 14, 16, 18 horas al día, desde las 5 de la mañana, y corro de un lado para otro. Entonces, el tener que lidiar con los síntomas del embarazo, que les digo que me estuvieron como, no sé, entre una semana y 3, 4 días antes del procedimiento, fue súper difícil. ¿Tenías miedo? Sí tenía miedo. Creo que es algo natural. Cuando no hemos vivido algo nunca, pues da miedo. La segunda vez, que fue un procedimiento de digamos, como quirúrgico, no sé si le podría decir, pero les digo que me durmieron, estaba yo en un cuartito como, pues, de hospital, digamos. Esa vez no me dio miedo. No me dio miedo porque yo sabía que no iba a sentir nada. No me dio miedo porque, les digo, las personas del personal médico que me tocaron esa vez fueron súper buena onda y súper amables y súper considerados y empáticos, tanto hombres como mujeres. Desde que llegué y me hicieron el eco, porque cuando llegas te hacen un eco para ver cuánto tiempo tienes, qué tamaño tiene el feto, el producto, y saber cuál es la mejor metodología para hacerlo, o si
se puede hacer todavía, ¿no? Porque en la Ciudad de México es legal hasta las 12 semanas. Desde ese momento fue una experiencia distinta. La primera vez que me pasó, fui a una clínica en la que no terminé abortando, pero fui primero a este otro lugar y me enseñaron la ecografía. No me preguntaron si la quería ver o no, y eso fue algo que me impactó todavía más emocionalmente y que me hizo todavía más difícil el proceso. Y la segunda vez, en cambio, sí me preguntaron y sí lo quise ver, y no me causó ningún tipo de reacción emocional ni nada. Más bien fue como una curiosidad genuina de ver algo que mi cuerpo estaba haciendo. ¿Piensas que fue lo mejor para ti? Pienso que fue lo mejor para mí la primera y la segunda vez. A pesar de todas las sensaciones negativas y todo el proceso traumático que tuve que vivir y que tuve que trabajar después, sí pienso que fue lo mejor que pude haber hecho. Y la segunda vez también. Yo no estaba ni a los 20, ni a los 26, ni hoy en día a los 28 emocionalmente preparada para ser madre. Sé que en algún momento llegará ese día, bueno, tal vez, todavía no decido si sí o no, pero yo creo que sí, la maternidad es algo que siempre me ha llamado mucho, y que también eso es parte de todo lo que sentí esa primera vez, ¿no? Este rol de género de la maternidad que yo desde niña lo sentía así cabrón, ¿no? Eso es de las cosas del género femenino que más exploté en mi personalidad, digamos. La cuestión de la maternidad, de maternar, de ser madre, de la romantización del ser madre y de maternar. Y es algo que todavía me sigo cuestionando si es algo que de verdad yo quiero hacer, o si es algo que la sociedad me implantó, y ni siquiera sé si realmente puedo diferenciar entre las dos cosas, pero ¿cómo fue el proceso de recuperación? En ambos casos fue más o menos igual. En el primer caso hubo también un proceso de recuperación emocional. Estuve deprimida muchísimo tiempo, muchísimos años de hecho después de eso. Sí me pegó muy muy duro. Ahorita ya la tengo relativamente bien trabajada, todavía es algo sensible para mí, pero ya es muchísimo más manejable. La segunda vez, como les digo, pues el impacto emocional fue nulo, y entonces pues nada más hubo como la cuestión de la recuperación física. Sangras un poquito más de lo normal, de que tu periodo, o sea, más tiempo y más cantidad, pero no mucho, y tienes que estar, si no me equivoco, como 3 semanas o un mes sin tener relaciones, sin poder ponerte copas menstruales, ni tampones, ni nada, porque puedes provocar una infección. ¿Consideraste otras opciones? Pues les digo que la primera vez sí consideré el tenerlo. La adopción no fue jamás una consideración en mi cabeza. Primero porque conozco el sistema de adopción y sé que es una mierda. En mi cabeza siempre las dos opciones fueron o terminar con el embarazo o ser madre. Y pues las dos veces terminé con el embarazo porque no estaba lista para ser madre. ¿Qué fue lo más difícil hablando socialmente? Había mucho estigma en mí, y yo me di cuenta hasta muchos años después de haber pasado por mi primer aborto. Y sobre todo lo terminé de entender con esta interacción que tuve con esta persona que era mi amiga cuando pasó el segundo aborto, porque en esa vez no tenía yo ningún tipo de remordimiento ni de culpa interiorizada, pero más bien lo vi desde afuera, ¿no? Y de cómo otra persona estaba tratando de hacerme sentir así, y estaba tratando de señalarme y de hacerme sentir como que yo era anormal o era rara por no sentirme culpable. Insisto, lo que yo quiero que quede de este video y que entiendan es que el punto de todo esto es tener la libertad de decidir. Es igual de horrible que te quiten la posibilidad de decidir, ya sea si tu decisión es no abortar, y que te roben esa posibilidad y que sientas que estás abortando por complacer a alguien más y no porque es tu real sensación o lo que tú realmente quieres hacer. También es horrible, y me imagino que 1000 veces peor, que te obliguen a maternar cuando no quieres maternar. El punto de este video es que entiendan que el aborto no es lo que te hace sentir mal. Lo que te hace sentir mal es la sociedad y la manera en la que nos enseñan lo que es el aborto, lo que uno debe sentir con el aborto. También había mucho parte, y eso lo he analizado muchos años después, con mucha madurez ya trabajada, 8 años después, de que también había un lado de mí que sentía que necesitaba sentirme culpable, y necesitaba y tenía que sentir remordimiento y dolor y luto, porque si no lo sentía, entonces yo no era normal, o yo no era una persona empática, no era una persona
humana, digamos. Yo pensaba que lo normal era que fuera un drama, que fuera un trauma, que fuera algo doloroso, que fuera algo que costaba mucho trabajo. Y no tiene por qué ser así. Quien nos enseña que tiene que ser así es la sociedad. Yo me sentí muy mal porque sí quería tenerlo, pero sabía que era egoísta de mi parte porque no soy una persona estable ni tengo dinero y mil cosas. Supongo que mi pregunta es, ¿cómo sé que hice lo correcto? En mi experiencia lo sabrás con los años. Tu camino, tu vida te irá enseñando que al final fue una decisión que tomaste para mejor. Que si algún día tú quieres maternar, podrás hacerlo desde el conocimiento, desde una sensación de poder personal, de que genuinamente quieras, de que no haya ningún tipo de rencor de por medio, de que sea la relación lo más sana posible con tus hijos. El tiempo te irá enseñando que tu decisión fue la correcta y que no hace falta que sientas esa culpa, insisto, que la sociedad se aferra a hacernos sentir, solo por ser dueñas de nuestro propio destino y de nuestro propio cuerpo. ¿Qué no decirle a una persona que está pasando por eso? Esta pregunta me gusta mucho y aquí quiero aprovechar para hablarles de este tema que decimos muchas veces las feministas, o dicen muchas feministas, y es esto de, es que el aborto es difícil, es que el aborto no es una decisión fácil, es que nadie quiere tomar esa decisión. Yo sé que eso lo hacemos, porque incluso yo lo he hecho con una buena intención, y yo lo he hecho incluso desde la experiencia, pero creo que eso es algo que solo estigmatiza todavía más el aborto. Más allá de si el feto es una persona o no, si es un niño o no, aunque lo sea, aunque sea una persona, aunque sea un niño, aunque sea otro ser humano, nuestra autonomía corporal debe prevalecer siempre. Es un derecho que nadie puede robarnos, ni un feto, ni un bebé, ni un niño, ni una persona adulta. Y eso es lo que yo quiero que les quede de este video. Hay muchas preguntas específicas que no respondí, pero creo que las respondí contando mi historia. Si les queda alguna duda, por favor, siéntanse con la confianza mientras estén hechas desde el amor y la empatía. Estoy dispuesta a responder prácticamente lo que sea, entonces pueden dejarlas en los comentarios del video y con mucho gusto les respondo. Eso es todo por hoy. Bienvenidos a mi canal, ojalá se suscriban, ojalá me sigan en mis redes que están aquí abajo. Y muchas gracias por escuchar mi experiencia, mi historia, mis anécdotas, mis sentires y mis pensamientos. Muchas gracias por no juzgarme y muchas gracias por el apoyo.